pensando en el tema de hoy, sentimientos y emociones, somos básicamente seres emocionales que intentan razonar, ¿no? Muchas veces como que nos pasamos de vuelta con razonar tanto, claro, ¿no? Pero el tema del razonamiento es relativamente reciente en los seres humanos, no así nuestro sistema emocional, que precisamente tiene casi 4 millones de años. Cuando nosotros pensamos en que somos básicamente seres racionales con emociones, nos estamos equivocando. claro. Indudablemente que somos seres emocionales con un desarrollo intelectual o emocional que tiene millones y millones de años, como dijimos, por lo menos 3 o 4 millones de años, que es el comienzo supuesto de nuestra existencia en la Tierra, ¿no? Pensándonos como homínidos y pensando en este desarrollo científico, ¿no? Desde aquel Australopithecus afarensis, me parece que se llama, el primer homínido, claro, el primer precursor, que ya llevamos como 12 o 13 o 14 precursores, ¿no? Hasta que llegara este Homo sapiens sapiens, tan razonador y tan pensante, ¿no? Que yo digo, ¿para qué? Tan pensante, muchas veces, ¿para qué sirve? Y muchas veces esos pensamientos que nos juegan en contra. Yo creo que sí. A la raza, como raza, ¿no es cierto? Sí. Hay que saber que lo que nos define no son tanto nuestros razonamientos, nuestros pensamientos o nuestras dificultades, o nuestras problemáticas, sino que lo que nos define más precisamente son nuestras emociones. Y en todo caso, si lo pensamos desde el punto de vista a la vida humana como una serie de planteos de dificultades para evolucionar, para crecer, dificultades, problemas que se nos van planteando, el tema es que no nos definen precisamente esas dificultades o problemas, sino cómo las vamos encarando, cómo las vamos afrontando y cómo vamos intentando solucionar esas dificultades o problemas que se nos van presentando. Y básicamente la forma de encarar esas dificultades o problemas no es tanto con nuestro razonamiento o con nuestra cuestión intelectual, pensando desde el punto de vista eficaz, sino escuchando primeramente nuestras emociones y sentimientos, ¿no? Haciendo una introspección, es vernos hacia adentro. ¿Cómo es que podemos definir nuestras emociones y así poder llevarlo a un razonamiento? Sí, el tema es que hay que saber que tanto el tema emoción como el tema sentimiento tienen sus raíces latinas, ¿no? Emotio y sentimiento, es decir, la emoción significa movimiento, ¿sí? O ir hacia un lugar, es como un impulso, ¿no? Es como una cuestión de fuerza impulsora que nos lleva hacia algo. Por lo menos en el mejor de los casos, una emoción estaría bueno que sea así, de ese modo, ¿no? Por eso somos seres emocionales, porque gracias hacia esas emociones que si las escuchamos nos permiten hacer un determinado lograr una determinada actividad o ir hacia un determinado fin positivo, ¿no? El tema del sentimiento viene precisamente del tema del sentir. ¿Qué diferencia el tema de la emoción y el tema del sentimiento? El tema de la intensidad y el tema de la duración. La emoción es como que tiene muchísima intensidad, ¿sí? Como mucho de para arriba, y no tanta duración. La emoción es así, la emoción es pura intensidad y no tanta duración. El sentimiento tiene como mucha mayor duración en el tiempo y a lo mejor no tanta intensidad. Pero hay que saber que prácticamente todos los sentimientos derivan de emociones. El tema de la raíz de los sentimientos están en nuestras emociones. Por eso es tan importante permitirnos sentir. Cuando uno dice, bueno, pienso, luego existe, esta frase de René Descartes, la cuestión dualista, la cuestión cartesiana de René Descartes, cuando dice, pienso, luego existe, yo creo que habría que cambiarlo un poco y decir, bueno, siento y luego existo, ¿no? Me parece que sería mucho más positivo para los seres humanos ir hacia las fuentes primarias y pensar que hay que escuchar un poquito más a nuestro corazón, contactarnos más con nuestro cuerpo, con nuestra reacción emocional, en base a los distintos estímulos y las distintas reacciones que provocan en nuestro cuerpo, estos distintos estímulos, más que el tema de ser tan racionales o tan pensantes, ¿no? Hay que saber que esta cuestión del pensamiento, el tema de la razón, está vinculado a la última etapa evolutiva del ser humano, a la última parte de nuestro desarrollo cerebral. La razón precisamente está en esta parte de la corteza suprarretroorbitaria, ¿no? Suprarretroorbitaria significa que está por arriba de los ojos y por detrás de los ojos. Es la última capa evolutiva del ser humano, el tema de esa corteza que está por arriba, esa corteza frontal que está por arriba y detrás de los ojos. Esto es lo que nos permite razonar, lo que nos permite pensar, pero es la última etapa en el desarrollo del ser humano. Podremos pensar en los últimos 30, 40,
40, 50.000, 100.000 años. Algunos que dicen que la etapa del razonamiento básicamente humano es en los últimos 30.000 años. Pensemos que la corteza, esta corteza tiene un poquito más, pero el tema del razonamiento tiene apenas 30.000 años versus, como yo te dije, 3 o 4 años de millones de evolución de nuestras emociones humanas. Cuando pensamos en nuestras 4, 5, 6, 7 emociones básicas, son los miedos, ¿sí? Sí. Tristezas, alegrías y su contraparte, que es el tema de la... hablamos de miedos, enojos, alegrías y su contraparte, que es el tema de las tristezas. ¿Sí? Miedos, enojos, tristezas, alegrías. Algunos a esto le suman el tema del asco. ¿Sí? Cuando vos ves una comida, ¿sí? Hay inclusive caras, yo no las traje hoy por ahí, bueno, para la próxima las dejamos, pero hay caras que reflejan cada emoción. Claro. El tema de a estas 4 emociones básicas, algunos le suman el tema del asco. Emoticones, tenemos emoticones. Claro, ahora utilizamos los emoticones para expresar emociones en un lenguaje escrito, ¿no? Y muchas veces no escribimos las palabras y expresamos con emoticones las emociones que nos están pasando. Que está bueno como para tomar contacto con algo que es fundamental de saberlo, ¿no? Que básicamente está vinculado al tema de nuestra inteligencia emocional, término al cual ya vamos a ir dentro de un... Entonces dijimos, la más primaria, la más estudiada son los miedos. El tema después sigue el tema de la bronca con todas sus derivantes, ¿no? Bronca o enoja con todos sus derivantes, rabia, ira, todos los demás, pero que derivan a partir de esa emoción básica llamada bronca, y las otras dos que es con sus contracaras, tristeza y alegrías. Ahora voy. Lo otro es el tema del asco, el tema del tema de la sorpresa, agregan algunos, y otro es el tema del desprecio. ¿Sí? Los toma como emociones complementarias, pero son las 4 principales, las 4 primeras, las principales. Algunos les suman, como yo te digo, el tema del asco, el tema del desprecio y el tema de la sorpresa. ¿Sí? Que la sorpresa es como una especie de... Esa como levantar los ojos así, te quedas como sorprendido de esa cara. Sorprendido o asombrado, pero realmente esa sorpresa inicial da lugar a un miedo o a una alegría. Esa sorpresa inicial que dura milisegundos a veces, después automáticamente aparece lo otro. Claro. Por eso para ver de dónde detona esa sorpresa. Claro. Por eso se considera a la sorpresa muchas veces como una especie de pre-emoción. Frente a una, como anteriormente a un miedo o a una alegría que le puede seguir esa sorpresa, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con estas 4 emociones básicas? Vos nombraste uno que es el tema de la violencia. Claro. El tema de la violencia realmente está vinculado al tema de la ira. Exacto. ¿Sí? Por eso realmente las emociones tienen como sus cuestiones positivas si las escuchamos, si sabemos prestarles atención, si no las castramos, si no las reprimimos, pero también sabemos hay que tener en cuenta que el tema de la violencia muchas veces está vinculado con el tema de la bronca ya potenciada en su cuestión más ancestral o animal, que es el tema de la ira potenciada, rabia, potenciada, violencia. ¿Sí? Hay un paso después de la ira y la rabia a la violencia. La violencia es como la expresión máxima de esa ira o esa rabia no expresada en palabras. Por eso está bueno, con respecto a las emociones, saber esto, que están como avisándonos acerca de lo que nos pasa. ¿Sí? Esas emociones están como son como expresiones de lo que sentimos a partir de nuestras experiencias vivenciales personalmente o en contacto con los demás. O frente a un riesgo o a una injusticia como puede ser el tema de la bronca. Pero están vinculadas básicamente a estímulos. Esto es lo que da origen al tema de las emociones, ¿no? Los estímulos externos. ¿Qué genera una ira? ¿Qué genera una bronca? ¿Qué genera una tristeza? Una bronca, un enojo lo genera hay que saber esto. ¿Qué es lo que genera una bronca, una ira? Está generado por una especie de injusticia, es decir, cuando frente a una injusticia vos sentís enojo o sentís bronca, hay que saber lo que esto no es normal. ¿Sí? Está enojado o está embroncado porque lo estafaron. ¿Está bien enojarse? Por supuesto, ¿es sano enojarse? Frente a una emoción como yo te estoy diciendo, ni hablar que es positivo. Es decir, frente a una injusticia, lo normal es sentir un enojo. Claro. Lo que pasa es que hay que ver qué hacemos con ese enojo. Si lo reprimimos a ese enojo o a esa bronca, nos enfermamos. ¿Sí? Muchas veces nos enfermamos para adentro, a través de una agresión,
muchas veces lo reprimimos frente a un mecanismo que se llama mecanismo de retroflexión, donde la bronca llega hasta ahí pero vuelve. Esto es peligrosísimo porque vemos a las personas permanentemente chinchudas o enojosas. Esto se llama mecanismo de retroflexión, básicamente reprimiendo o inhibiendo a esa bronca, ¿sí? O ese enojo. Pero sí, lo que pasa es que a lo mejor si no le damos el cauce necesario a esa bronca, poniéndole palabras, puede existir lo otro, ¿no? Que uno termina matando a alguien. Claro. Por esa ira, por ese ataque de ira. Desenfrenado. Desenfrenado, ¿no? Por eso está, que ha pasado tantas veces. Claro, es decir, hay que saberlo que esto, ya salimos de la época de las cavernas, y tratar de controlar esa ira o ese enojo. Sí, pero hay gente que todavía sigue usando la violencia como un método de solucionar problemas. Sí, ni hablar. Lamentablemente, ¿no? Sí, por supuesto, y hay que saber que el tema de la violencia remite a lo más ancestral del ser humano, ¿no? Aparte a nuestra cuestión más animal, a nuestra cuestión más cavernaria, más ancestral precisamente, ¿no? Para ahí aparece... Más primaria, perdón, no es decir, frente a esta cuestión tan ancestral aparece la importancia de la razón, como para decir, bueno, este freno de la razón, que por más que uno dice, no puedo hacer tanto razonamiento y tanto pensamiento, tanto control, pero hace falta un relativo control para no terminar todos matándonos entre todos. Como decía Thomas Hobbes, si por ahí el hombre no controla un poco esas emociones, termina siendo el hombre como lobo del hombre, ¿no? ¿Sí? Nos terminamos comiendo entre nosotros. Nos terminamos devorando entre nosotros. Esto es lo que dice Thomas Hobbes. Si el hombre no se controla un poco, no tiene ciertos mecanismos de control, el hombre termina siendo el lobo del hombre, ¿no? Exacto. Homo hominis lupus, decía este italiano Thomas Hobbes, ¿no? En términos latinescos. Por eso está bueno cierta control. Cuando dice, estamos como demasiado pensantes hoy en día, estamos como demasiado racionales, nos olvidamos de sentir, nos olvidamos de abandonarnos a nuestros sentimientos y emociones, estamos como demasiado controladitos. Esto es cierto. Sí. Por eso los chicos hoy por hoy buscan el descontrol a través de las sustancias. Ajá. Esto hay que saberlo, ¿no? El tema del uso de sustancias muchas veces está vinculado al tema de pasarnos de control. El tema es, ¿por qué controlarnos tanto? El controlarnos en exceso también es un riesgo porque nos lleva a reprimirnos en lo más básico que son nuestras emociones. Y el liberar demasiadas emociones puede estar... Lo más difícil es lograr un equilibrio. Exactamente. Claro que... ¿Y cómo encontramos el equilibrio? Qué buena pregunta, porque si vos me preguntás, ¿qué es lo más importante, Juan? Qué buena pregunta. ¿Qué es lo más importante en el tema de lo emocional? Yo lo tuve pensando muchísimo este tema, ¿no? Porque todos sabemos que hay que tener un cierto equilibrio racional, un cierto equilibrio, hasta hay que hacer un desarrollo, hay que tener una alfabetización racional a través de estudiar, ¿sí? A través de la cuestión formal de la educación. Y hoy justo mi hijo Ulises me preguntaba, papi, ¿y cómo hacemos para tener un desarrollo emocional? Si no nos enseñan. Nos enseñan a ser emocionalmente inteligentes emocionalmente. Y es lo más valioso. Me parece que yo cuando hablo de inteligencia o cuando mido la inteligencia de la gente, me parece que lo valorable es medirla en inteligencia emocional. Totalmente. Cómo uno puede, manejando las emociones, resolver situaciones de conflicto. Claro. No creo que sea el más inteligente el que más sabe de variados. Puede ser memorioso, porque quien vaya a un concurso de preguntas y respuestas y sepa toda la respuesta, no sé si me habla de una persona inteligente, me habla de una persona memoriosa. Claro, sí, me habla de una persona formada, de una persona que ha realizado un buen proceso en la educación formal, diríamos. Pero para mí curioso. Pero a mí me cierra mucho más una persona con imaginación, con curiosidad, con apertura, con flexibilidad, y no a lo mejor respondiendo siempre lo mismo. Claro. Esto fue un estudio que se hizo en Estados Unidos, y esto lo que ya se hizo, ya se estudió, y son mucho más capaces aquellas personas que salen del cuadro de lo racional y de la educación formal, ¿no? Aquellas personas que son más imaginativas y que pueden salirse del cuadro, ¿no? La vista lateral. La vista lateral, exactamente. Hay ejercicios donde y preguntas
problemas a resolver donde hay que tener una mirada lateral para encontrar la respuesta, que la respuesta no es lo lógica que parece ser, sino que hay que salirse del cuadro para... porque no a todos nos toca el ancho de espada, el ancho de basto y el 7 de espada juntos. Exacto. Entonces por ahí, si el otro tiene el ancho de espada, y ya sé que el otro lo va a ganar, pero a lo mejor tengo que buscar otra forma, porque sé que de ese modo el otro me va a ganar. Y teóricamente, formalmente, me ganaría siempre. Claro. Sí, yo con los pacientes muchas veces lo charlo esto, pero y Jorge me dice, doctor, ¿cómo hago? Yo estoy separado, me dicen los pacientes, y mi mujer me está manejando con el as de espada, que es mi hijo. Es mi hijo. Sí. ¿Cómo hago? Es una espada que vos también tenés. Entonces yo les digo, sí, vos si vas a jugar de ese modo vas a perder siempre. Porque la mujer que tiene supuestamente la tenencia, entre comillas, siempre va a ganar. Y más si vos amás, y querés a tus hijos. Como hombres, siempre vamos a perder si entramos en ese juego. Claro. Entonces tenemos que ser un poco más inteligentes y utilizar lo que vos decís. Otro tipo de inteligencia. Inteligencia emocional. Claro, la inteligencia emocional. También son herramientas, obviamente, perdón Juan, que uno va adquiriendo con los años. Está basado con el tema de la empatía, con el tema de poner muchas veces el cuerpo para rescatar, para salirse de una situación difícil, ¿sí? Porque uno por ahí, por un hijo, es como que hace concesiones, y otro tipo de concesiones, bueno, las harías si a lo mejor no hay ese hijo de por medio, y vos la echarías a la miércoles a tu ex, por ejemplo, si no fuera por un hijo. No entrarías en ese juego, juego perverso que te está planteando, que te está proponiendo lo otro, pero vos entrás y hasta te sacrificás o hasta jugás un juego que vos jamás jugarías para sacrificarte por tu hijo durante un tiempo, poniendo tu cuerpo y tu mente. Me tocó esto con un par de pacientes varones jóvenes, ¿no? Por ejemplo, pero esto me toca a mí siempre en terapia, con hombres que dicen... Hombres y mujeres también. Las mujeres a lo mejor tienen otro tipo de dificultades. A las mujeres se les presenta otro tipo de dificultad. La mujer tiene que ser como más... La mujer ya de por sí es más astuta, ¿no? Hay que saber que en el campo de la inteligencia, por ejemplo... ¿La mujer es más astuta que el hombre? El hombre es menos astuto. Pero la mujer es más astuta porque en un mundo machista la mujer tuvo que aprender a ser más astuta. Nada más que por eso. Es decir, no es que la mujer sea más inteligente. Tiene otra intuición. La mujer tiene un sexto sentido más desarrollado, me parece, ¿no? Sí, yo creo que esto depende de las vivencias de cada uno, depende de las vivencias de cada uno y depende de si los seres humanos, hombres en este caso, hemos salido de ser tan estructurados, porque el hombre machista, 70 u 80% de los hombres en nuestra sociedad, ¿sí? ¿Qué pasa con el hombre machista? Como que muy estructurado. Pues sí, ¿cuál es el problema del hombre neurótico en la Argentina? El machismo. Porque nos estructura demasiado. Si vos no salís de ese machismo, vos terminás siendo como muy cuadrado. Y la mujer siempre termina siempre agarrándote la vuelta, termina siendo mucho más astuta que vos. ¿Sí? No es que la mujer sea más inteligente. Hombres y mujeres... Es más temperamental el hombre, y en ese temperamentalidad en la discusión salimos perdiendo. ¿No? Salimos perdiendo porque somos más tontos, salimos perdiendo porque somos más cuadrados, salimos perdiendo porque la mujer tiene mucha más capacidad verbal, pero muchísima más capacidad de inteligencia verbal comunicativa la mujer que el hombre. Los hombres estamos más basados en el hacer y en la mujer en el desarrollo verbal, nos sacan kilómetros, entonces por eso el hombre termina como disparando o escapando a las discusiones. Por eso la mujer no tiene que enojarse. Mi hombre, mi pareja no habla o se escapa, porque no tenemos recursos lingüísticos, no tenemos recursos verbales, como sí lo tiene la mujer. Yo puedo hacer, por ejemplo, un recurso. Sí, tenés razón, pegó media vuelta y se fue. Ya está, terminamos la discusión. Sí, pero no es porque el hombre sea malo o se escapa. Los hombres no hemos aprendido el lenguaje verbal, ¿sí? Entonces estamos muy en desventaja con respecto al tema del enfrentamiento con una mujer en cuanto a lo verbal. Por eso somos más calentones, porque no tenemos otra forma de putear o de insultar o de dar un portazo, porque no tenemos recursos verbales. Claro. Por eso la mujer busca otras compañías de mujeres, o por lo menos mujeres con quienes expresarse. Por eso, como hombres, nuestra gran tarea como hombres
es primero aprender a desarrollar el lenguaje verbal. Escuchar. Porque somos bastante burros, pero no por burros por nada. Somos más inteligentes. Limitados, digamos. Claro, somos limitados. Perdón, no me sale la palabra, no es que seamos burros. Vamos a ser un poco menos... Sí, drástico. Menos, yo soy como muy vulgar. Vamos a ser menos vulgares, vamos a utilizar, me encantó tu término. Somos más limitados los hombres. Por eso tenemos nuestra gran tarea, cuando estamos con una mujer, o por lo menos para estar con una mujer, nuestra gran tarea es aprender a desarrollar nuestro lenguaje verbal. Así como la mujer ha aprendido a desarrollarse verbalmente, nosotros también tenemos que aprender a desarrollarnos verbalmente. Yo cuando era un niño, un infante, un adolescente, era muy básico, muy limitado para hablar con una mujer y siempre como me sentía como muy frustrado. Todos mis encuentros con mujeres era como que me sentía muy limitado, pero porque no había aprendido a hablar. Quizás por eso después me volví un experto en lenguaje, ¿verdad? ¿Y con una mujer hay que aprender a hablarle o hay que aprender a escucharla? Yo creo que las dos cosas. Primero hay que aprender a escuchar. Vos para aprender a hablar tenés que aprender a escuchar. Porque si no es un monólogo. Claro. Y lo interesante es que es una interacción. Sí. Todo comienza con aprender a escuchar. ¿Sí? Lo que pasa es que el aprender a hablar también implica un animarse a escuchar, porque vos aprender a escuchar le estás dando lugar al otro para que el otro entre en vos. Cuando uno no escucha es porque tiene miedos a que el otro no me pueda herir, o directamente yo no tengo respuesta frente a lo que el otro me puede plantear en esta comunicación. Yo ya sé de entrada que si mi mujer me va a ganar siempre una comunicación verbal, voy a estar como más cerrado con mis oídos. No me voy a abrir porque sé que me va a quedar siempre corto. Y siempre, vos fíjate, Juan, que entre un hombre y una mujer se establece un juego de poder, no una lucha de poderes, muchas veces hay lucha de poderes, sí, pero el juego de poderes es interesante saber que el juego de poderes es como una cuestión muy de fluir en la comunicación. En una lucha de poderes es como que algo ya está estructurado y está estereotipado. Sí. Hay una cuestión muy estructurada en la lucha de poderes. En el juego de poderes que hay como un crecimiento en forma permanente. Para que haya un crecimiento vos tenés que saber escuchar y saber dejar entrar al otro, superando esos temores, esos miedos que a lo mejor te pueda ganar en la comunicación. El tema no es ganar o perder en la comunicación, sino saber que hay que saber escuchar y que aunque estemos en desacuerdo, en los términos también podemos estar en desacuerdo y hasta seguir para adelante aún en el desacuerdo. Es lo que yo te decía siempre, John Paul Sartre, él decía, es prácticamente imposible que dos personas opinen exactamente lo mismo sobre un mismo hecho, porque somos seres diferentes. Si opinamos lo mismo sobre un mismo hecho es que uno está mintiendo para dejar contento al otro, para satisfacer al otro, para que el otro no se enoje, o uno de los dos posiblemente está equivocado porque están coordinados, están pensando exactamente los mismos sobre el mismo hecho, y es prácticamente imposible eso. Eso quiere decir que para que en una relación haya una comunicación fluida y que cada uno pueda expresar en el diálogo, cada uno tiene que aceptarse, cada uno tiene que ser auténtico y el otro, aceptar al otro en esa autenticidad. Sí. Eso es muy valioso, sí. Porque cuando uno intenta hacer lo que no es para complacer en la relación al otro, sí, hay cosas que no puede hablar. Claro. Hay veces que tiene que callarse, hay veces que tiene que mentir, hay veces que tiene que ser otra persona. Seguro. Porque vos no sos lo que realmente sos y sos otra cosa para complacer al otro. Entonces eso en una relación puede fluir cuando los dos son auténticos y en esa autenticidad se aceptan uno al otro, tal cual son. Así es. Lo que pasa es que para decir eso es lo más saludable en una relación, en un vínculo. Lo que pasa es que esto muchas veces no es fácil encontrarlo y conseguirlo. Claro, claro. Pero es posible, ¿eh? Sí, yo creo que sí. El tema uno no puede vivir para complacer a mi pareja. Si yo complazco a mi pareja todo el tiempo es porque yo tengo miedo. Claro. Tengo miedo que se enoje, tengo miedo que si mi pensamiento es diferente, mi opinión diferente, me salga con otra cosa, me retruque y ¿no? Entonces no hay un fluir ahí, es decir, no hay una relación. Claro. Es decir, hay una cuestión de decir, bueno, yo me disuelvo en el otro, como decía Bauman con respecto a los amores líquidos. Yo estoy adaptándome al envase que me propone el otro, para satisfacer al otro, para complacer al otro, para que el otro no se enoje. Estoy perdiendo mi identidad, pero qué triste para el otro chuparme. Esto pasaba muchas veces en el tema del machismo, ¿no? Sí. La mujer cedía para adaptarse al macho, ¿para que no la expulsara, para que sea fuera de un sistema? Sí. Si yo hoy por hoy no trabajaba, o sea, la mujer no le quedaba otra que soportar, claro,
las reglas del hombre de la casa. Hasta que la mujer le agarró la vuelta. Hasta que empezó a trabajar y le agarró la vuelta. Y ahí es donde empieza la astucia de la mujer. Antes ya estaba, antes algunas mujeres ya la agarran, inclusive la mujer depresiva, por el no trabajo, por ser la ama de casa, por la frustración, la depresiva, muchas veces en la cuestión depresiva también se maneja desde abajo. El depresivo, muchas veces lo hemos dicho, la depresión es una cuestión muy jodida porque uno aprende a manejar desde abajo, siendo víctima, comunicándose con la queja, la lamenta, la pena, siendo una víctima de la vida desde abajo, ¿no? Pero el tema, hoy por hoy, el tema puede ser mucho más astuta manejando también desde arriba o desde la cuestión lateral. La cuestión de la astucia está vinculada al tema del manejo de una relación humana, que tampoco es saludable eso, ¿no? Sí, lo importante es saber que somos dos seres que lo interesante es que la relación crezca aportando cosas de forma individual, ¿no? Decíamos las emociones básicas y sentimientos. Sí. ¿No es cierto? Sí, las emociones básicas más o menos ya le habíamos... Eso es lo que decíamos. ¿Es lo mismo definido, las emociones y los sentimientos? No, emociones ya dijimos, ¿no? Que eran, es decir, emotion, algo que significa como una movilidad que te lleva hacia algo, ¿no? Sentimiento es lo que se siente. Las emociones dijimos básicamente que era la emoción, perdón, es algo que tiene mucho de intensidad, ¿sí? No tanto a lo mejor de duración, y el sentimiento tiene mucho de duración ni no tanta intensidad. Pero realmente los sentimientos nacen a partir de las emociones, tienen sus raíces en la cuestión emocional, ¿no? Y ahí decíamos que cuáles son las emociones y cuáles son los sentimientos. Sí, las emociones básicas son lo que dijimos, los miedos, los enojos, las tristezas, las alegrías. Bueno, le agregamos esas tres que por ahí algunos suman, que son el asco, la sorpresa, el desprecio, ¿no? Con respecto al tema de los sentimientos, ya muchos lo sabrán, el tema del amor, el amor y odio, como las dos caras, muchas veces de la misma moneda, dicen algunos. Se han incorporado entre los sentimientos algunas emociones que por ahí definíamos como emociones básicas negativas en su momento, porque no eran naturales, ¿no? A lo emocional hay que sumarle eso, el tema de lo universal, de la universidad, de lo emocional, ¿no? Y que por ahí es tema, dentro de los sentimientos, esto se incluye el tema de las culpas, el tema de la vergüenza, el tema de los celos, obviamente que hay que agregarle el tema de la fe, ¿sí? Mucha gente religiosa o espiritual se le agrega el tema de la fe como un sentimiento muy muy fuerte, ¿sí? Y ahí está el tercer punto, ¿no? El tercer gran punto dentro de emociones básicas y sentimientos, que es el tema de si se puede llegar a hablar de una alfabetización emocional, así como hablamos de una alfabetización intelectual, ¿no? Cuando pensamos en el tema de la alfabetización intelectual, ya si quiere venir la cámara para acá, ya puede venir. Estamos llamando a Juan. Tenemos la otra, ¿no? La otra plaquita. ¿Cómo hablar de una alfabetización intelectual? Claro. Eso es lo que decías. Sí. Saber leer y escribir, hacer cálculos matemáticos, tener conocimientos de historia, geografía, ciencias naturales o ciencias sociales. Un idioma, otro idioma. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hablaríamos de una alfabetización de una alfabetización emocional? Yo lo hablaría como, ¿viste? Cuando le preguntaron a Freud, hablando de la distancia, las largas distancias, cuando le preguntaron a Freud que habla acerca de la felicidad. Él analizó la felicidad desde la infelicidad. Yo sería un poco reverente acá y analizaría la alfabetización emocional desde la ignorancia o ceguera o represión emocional, ¿no? Yo creo que desde que nacemos somos seres emocionales, y que la educación muchas veces nos lleva a la represión de nuestras emociones. Por lo tanto, tenemos que replantearnos para qué sirve esta educación excesivamente basada en la razón y en la intelectualización, ¿no? ¿Por qué no dar más cabida a lo que uno siente y a lo que nos emociona, ¿no? ¿Por qué castrarnos tanto, por ejemplo, como hombres? ¿Por qué castrarnos tanto a nivel emocional? ¿Por qué decirnos que somos unos locos de miércoles y si nos enojamos o sentimos broncas? En lugar de decir, bueno, está bien frente a una injusticia que vos te enojes. El tema es que vos no salgas a matar a alguien. Controlar la ira, que no salgas a romper. Claro, sí, pero tampoco reprimir esa ira a tal punto de terminar el día de mañana cuando vos tengas 30, 40 o 50 años con un cáncer. Claro. O ese mecanismo de retroflexión, como yo te decía, la bronca llega hasta ahí, pero no la expreso por las dudas, porque si no soy un loco de miércoles y estoy todo el tiempo chinchudo, que es lo mismo que
sacar afuera ineficazmente el tema de la bronca. ¿Cómo se saca eficazmente el tema del enojo, el tema de la bronca? Planteándole a la persona que a vos te generó esa bronca lo que vos sentís, sí. Por lo menos expresársela a esa persona. Primero para no herirte a vos mismo, ¿sí? Y en segundo lugar para no herir al otro, porque si vos esa bronca la tenés adentro, a lo mejor la terminás descargando con un otro, sí, que no tiene absolutamente nada que ver. Esto lo vemos muchas veces en las parejas, aquellas parejas que descargan en sus parejas cosas que a lo mejor te dan de sus padres. Esto es muy frecuente que ocurre. Pero, o en sus hijos, cosas que a lo mejor les pasa con sus parejas, ¿no? Y con el enojo y la bronca, ¿podemos, no digo reprimirlos, pero podemos disminuir esa sensación practicando la empatía? Yo creo que el tema del enojo y la bronca, primero hay que darse cuenta que está bueno sentir ese enojo y esa bronca. No está mal enojarse, es decir, hasta que, porque si no caemos en el objetivo, no te he dicho el término, pero se llama alexitimia. La alexitimia es como la dificultad para registrar, identificar, reconocer emociones. Es como una especie de estar como castrados a nivel emocional. Sí. Y muchas encuestas, pero muchas cuestiones de porcentaje hablan de un 10% de alexitímicos en nuestro mundo occidental. Yo creo que es mucho mayor, y ni hablar en el tema de los hombres, el tema de la alexitimia, mucho más elevado el porcentaje de hombres alexitímicos. ¿Pero por qué? Por lo que yo te digo, porque se nos castra, así como decíamos muchas veces que a las mujeres se las castra sexualmente en un mundo machista, sí, al hombre se lo castra emocionalmente en un mundo donde el hombre tiene que reprimir sus emociones. El hombre no llora. No llora, ¿por qué no llora el hombre? Pues es un maricón. Sí. No te debes sentir miedo o temor, porque sos un cagón. Sos un cagón. Sí, es decir, y aparte ese rótulo, aparece el rótulo de que nacemos, que somos infantes, despectivo. Y de que aquellos que somos deportistas no podés tener miedo. No. Y decir, y vos no vas a ser valiente o no vas a tener coraje por no sentir miedo. No. Es decir, el coraje o la valentía hay que saber que se adquieren sintiendo el miedo, enfrentándolo y superándolo, no negándolo. Porque, ¿por qué vos lo negás? Porque te dicen que si vos sentís miedo, si vos sentís temor, sos un cagón. Claro. Entonces, antes de ser un cagón, y el miedo lo vas a sentir igual. Sí. Y hay que saber que es normal frente a un determinado estímulo que por ahí nos puede llegar a afectar algo, sentir miedo. Es una cuestión muy ancestral. Sí. El ser humano de defensa, el tema de qué hago con esto, lo enfrento o me voy, o el sentimiento de enfrentamiento o huida, o de cómo lo enfrento, está básicamente en nuestro instinto básico. Sí, sí. Por eso básicamente el tema de las emociones, la universalidad en cuanto a la expresión. Esto lo estudió Paul Ekman, ¿no? Que estudió 21 culturas alfabetizadas y 2 culturas sin prácticamente alfabetización. Una de ellas fue una tribu que está en Papúa Nueva Guinea, y cómo también sienten exactamente las mismas emociones que a lo mejor una cultura civilizada. Interesantísimo. Sí. Volvemos al tema emocional. ¿Qué pasa con las broncas? ¿Qué pasa con los miedos? Esto, que la bronca hay que sentirla. ¿Y para qué hay que sentirla? Para después saber que tengo que expresarla a través de la asertividad, que es lo que a mí me molesta, y plantearle al otro eso que me molesta. No quedar tan bien con el otro. Claro. Si puedo quedar bien, pero expresarlo siempre. Si es de buena manera, mejor. Sí. Pero si el otro me está estafando, el otro me está engañando. Yo siento eso, me doy cuenta de eso. No inhibirlo, no reprimirlo. Claro. Porque probablemente me la termina agarrando conmigo mismo, termina agarrando un cáncer. O me agarro con otro. Con ese resentimiento me la termino agarrando con otro. Y generalmente nos la agarramos con los que más amamos, con los que más tenemos cerca. Por supuesto. Venimos con nuestro mal humor, claro. Y por eso hay que saber también hay que saber que traigo también de mi padre, de mi madre, que fueron quienes me criaron, ¿no? Si yo traigo un resentimiento de ahí, es peligroso. Pues se lo puedo pasar a mi pareja, se lo puedo pasar a mis hijos. Y si vos estás en pareja, tratá de construir un sano vínculo con tu pareja, hacerle bien a tus hijos ni hablar, ¿no? Obviamente. Si yo traigo un resentimiento, hay que saber que esto es bastante frecuente, que hay que saber de dónde viene ese resentimiento, y generalmente está vinculado a nuestra crianza. Broncas, miedos, ¿sí? ¿Qué pasa con las tristezas? La tristeza es algo normal frente a una pérdida. Se murió tu padre, se murió tu madre, ¿cómo no vas a estar triste? Un duelo. Te separaste sabiendo que a lo mejor, vos querías separarte, pero a lo mejor la pérdida de esa estructura familiar fue dolorosísima por la pérdida de la cotidianidad con tus hijos. Es una tristeza profundísima, y vos no vas a ser un maricón
por más que vos estés triste o llores, no vas a ser un maricón por llorar, vas a ser humano por un duelo llorar. Que hay que transitar. Un duelo que hay que transitar. Todo duelo hay que permitirnos transitarlo. Totalmente. Y cómo se transita ese duelo permitiéndote la tristeza, no estar fuerte, murió un ser querido, mi papá, mi mamá, mi hermano, y tengo que estar fuerte y tengo que salir con cara de lotería, de juguetería. Sí. Lo normal frente a una pérdida es estar triste. Lo mismo que la alegría tiene que, volvemos al cuarto jinete de las 4 emociones básicas, yo te decía, sumar las otras 3, pero la alegría, que es el cuarto de los 4 jinetes emocionales más intensos, está vinculado no a la alegría, vinculado a la alegría de abajo, que es la sonrisa social. Muchas veces evaluamos la alegría en base a la sonrisa social. La alegría verdadera está vinculado a la alegría de los ojos. Cuando se sonríe con los ojos. Sí, se sonríe con los ojos. Vos bueno, buenísimo que volvió la cámara. Si yo quiero ver si vos estás alegre, yo tengo que taparte la nariz y la boca, y ahí veo la alegría. Y ver siempre hagan esto. Los ojos no mienten. Exactamente. Los ojos, si ustedes quieren verse una persona, te reflejan, dicen que los ojos reflejan el alma. O sea, totalmente. Lo que uno siente es lo que vas a estar reflejando en los ojos. Si estás triste. Si ustedes quieren ver si una persona realmente está verdaderamente alegre o sonriente, tápenle la nariz y los ojos, la boca, y miren los ojos. Y el otro te dice, ¿qué estás haciendo, loco? Mira, no te digo evaluando de cómo estás. Verdaderamente. Los ojos, como decís vos, los ojos no mienten. Exacto. Y los ojos te van a marcar mucho de lo que vos sentís. O la ira, ¿viste? Los ojos inyectados de enojo. El enojo, ¿viste? Está en el ojo, bueno. El tema de la tristeza, obviamente, en la persona triste lo ves en los ojos. El tema de la alegría, como el miedo también se ve. Y el miedo también se refleja en los ojos. Sí, por eso, realmente, los ojos son, como decís vos, el espejo del alma, el espejo de lo que está sintiendo nuestra mente en forma más primitiva, más básica, ¿no? O sea que es fundamental mirarnos a los ojos y empezar a entender lo que le pasa al otro a través de esa mirada en los ojos. Y eso se llama empatía. Eso es la empatía. Claro. Cuando practicamos la empatía y cuando entendemos lo que le pasa al otro, ¿qué pasa en la relación? Qué bueno. Yo creo que a partir de la empatía empieza todo. Pero está bueno que los dos sientan empatía. Sí. Pero está bueno por ahí que por lo menos que uno de los dos la empiece y la practique. Sí, está bárbaro que uno de los dos empiece, que uno de los dos la practique y que el otro se contagie. Y hay que saber que está bárbaro sentir empatía. Para que haya una discusión tienen que haber dos con ganas de discutir. Exactamente. Para que haya una pelea tiene que haber por lo menos dos con ganas de pelear. Sí. No sé si de pelear, pero por lo menos de sentir. Está bueno el censo. Un video que incluso está subido en la fanpage del programa de Herramientas para Vivir, donde hay una experiencia en una charla grupal y un muchacho está hablando sobre esto, sobre las discusiones. Entonces empiezan una discusión. Invita a una chica del público y con la chica del público empieza la discusión. Y él también le responde en esa discusión como enojo. Entonces está subiendo cada vez más la discusión en agravio y en insultos. Y después, paran ahí y dice, ahora vamos otra vez, dice. Ahora vos vas a querer pelear y yo no voy a querer pelear. Y entonces cuando empiezan a discutir, él le empieza a decir, tú eres un idiota. Sí, a veces lo soy, le dice él. Y cada agresión que la chica le producía a él, hacía un mea culpa, le daba la razón, pero y la elogiaba a ella. Sí. Y llegó un momento que la chica no pudo discutirle más, no pudo pelear más. Entonces gané yo, dijo el muchacho. Está muy bueno, búsquenlo en la fanpage del programa Herramientas para Vivir, es un videito que está abajo, que está muy bueno para ver. Está muy bueno, básicamente cuando yo te expliqué que yo le dije esto a un paciente y me dijo, pero ella tiene todas las armas porque tiene mi hijo. No sé si, Juan, está la posibilidad de encontrarlo en la fanpage de Herramientas para Vivir. Por ahí, si lo encontrás, lo pasamos antes de irnos. Más o menos cuando yo a mi paciente le digo esto, a este paciente hombre yo nombré al principio, le dije un poquito lo que estás planteando vos, ¿no? Decir, escúchala. Y sí, y introducite pero yo estoy cansado, pero es preferible que te lo diga vos y no tu hijo. Entonces llega un momento que se agota eso, ¿sabes? Porque ¿hasta cuándo vas a insultar al otro? ¿Y hasta cuándo? Y no es sano para los chicos. No, para nada. Eso es lo peor de todo. Para nada. El tema es... Cuando los chicos son rehenes de una relación, los únicos, los más lastimados son los chicos. Lo que sucede, hay que saber esto, que por ahí cuando uno de los dos cónyuges queda como muy dolido, realmente hay mucha más probabilidad o tendencia a realizar el tema de la instigación, ¿no? Esto hay que saberlo. Pero en la instigación no se destruye al otro cónyuge, se destruye al hijo. ¿Y qué le hace a uno
pensar, o sea, no pensar en la situación de nuestro hijo. ¿Qué es lo que nos hace como humano decir, voy a hacer esto poniéndolo a mi hijo de rehén y no darnos cuenta del daño que le hacemos a nuestro hijo? O sea, ¿qué es lo que nos hace? ¿Por qué como humanos reaccionamos de esa manera? Si es una cuestión, no sé si sería tanto egoísmo. Yo creo que sería una cuestión de egolatría. El egoísmo es aquel que se centra en sí mismo, ¿no? Por eso no me importa que mi hijo sufra, si obtengo lo que yo quiero. No, pero lo que estás planteando es un tema de egolatría. La egolatría es destrucción del otro, o poseer al otro, ¿no? Uh-huh. El sentido de la instigación es hacerme dueño del otro. Hacerme dueño de mi hijo, destruir a mi expareja. Claro. Ese es el tema, ¿no? Si lo que más destruye, aunque ustedes no lo puedan creer, yo siempre vuelvo sobre esto, lo que más destruye la identidad de una persona es la instigación. Por eso, por favor, yo publiqué varias, hace 20 años vengo publicando el tema de la instigación, hablando sobre instigación, es lo que más destruye a un adolescente, a un niño o a una persona adulta, porque destruye su identidad, es decir, la identidad del padre, la madre. Y si una parte de la identidad ataca a la otra parte, estás destruyendo esa identidad del chico. Uh-huh. Por eso vos tenés que bancártelo al otro por más que no te guste el otro, por más que el otro haya pasado lo que haya pasado con el otro. Claro. Tenés que bancártelo y entonces, en todo caso, si vos estás enojado, descarga con ese adulto con el cual vos estás enojado, pero no lo destruyas al chico. No al niño. Ahora, una cosa... Y desde la adultez llegar a un acuerdo lógico. Sí. En las discusiones. Sí. Lo que pasa es que muchas veces eso lo hace una psicópata. Claro. Cuando vos dijiste, bueno, lo hacen desde la ignorancia, uh-huh. Lo hacen desde la inocencia, lo hacen desde la ingenuidad. Si es así, está bárbaro. A lo mejor lo hacen desde el desconocimiento, desde la ignorancia. El ignorante no es malo, pero el psicópata es jodido. El psicópata es jodido. Claro. El psicópata es jodido porque vos le planteas algo, vos estás destruyendo a tu hijo y lo sigues destruyendo. Al ignorante o al ingenuo, vos le planteas esto y decís, bueno, no, también yo no sabía que le estaba haciendo mal, y dejan de hacerlo. O yo estaba descargando a mi hijo porque no tenía en quién descargarme y no me daba cuenta que le hacía tanto mal. El psicópata no le importa nada, ni siquiera destruir a sus hijos. Claro, eso es lamentable. Pero esto es lo terrible. Eso es terrible. Tú me decís, ¿cómo puede haber gente así? Y hay gente así, que saben que están destruyendo, mujeres especialmente, porque la mujer es la que se queda con el chico. Sí. Que le llena la cabeza al chico y destruye al chico porque su ex pareja, el hombre, o le fue infiel, o la dejó, o se fue con otro, lo que se te ocurra. Pero agarrátela con el tipo, pero no con tu hijo. Exacto. O descargá todo en el hombre hasta que se te agote esa furia, esa bronca, y después habilitate para conocer vos otras personas, hacer el duelo con ese tipo, con ese tipo que a lo mejor ya está. Hacer el cierre, el corte. El cierre y listo. Exacto. Pero no destruyas a tu hijo. No, absolutamente. Y muchas veces lo hace el hombre, pero es más fácil de ver el hombre, ¿sabes por qué? Porque generalmente la tenencia la tiene la mujer. Claro. Y es mucho más fácil de decir, integrar la instigación. Esto no es una cuestión de una visión machista, es una cuestión de la realidad. Sí. La instigación, cuando la hace el hombre pierde, hasta tiene la posibilidad de no ver nunca más a su hijo. Esto se llama figura. Y hay hombres que no le importa. No le importa, pero es fácil. Hay hombres que no le importa. Pero vos le decías al hombre, mira, vos no estás con tu hijo. Si vos le hablás mal al chico de la madre, no ves más a tu hijo. Sí. Y ya está. Claro. Porque vos lo estás destruyendo al chico. Pero la madre, como tiene la tenencia, como tiene la posibilidad, es más difícil de trabajar el tema. ¿Sí? Y vos, a lo mejor una madre... ¿Y hay más casos de madres que ponen en medio a los hijos por el conflicto, o hay más casos de padres que después de la separación ya no le interesa a su hijo? Se separó de su mujer y se separó de su hijo también. Y lo que pasa muchas veces es muy interesante. Tu experiencia, ¿no? Es muy interesante la pregunta, interesantísimo. Muchas veces cuando las madres dicen, pero él se borró, él no le dio bolilla, puede ser que la madre nunca le dio entrada, nunca le dio cabida a ese potencial padre, ¿sí? O puede ser que le haya jugado de darle entrada y después de haberlo cortado, ¿sí? Y a través de la instigación al chico, el chico empieza como a rechazar a su padre, a su progenitor, y como que el chico se encarga de expulsarlo hasta que el padre se rinde y dice, bueno, mi hijo ya no me quiere ver más, o una madre que capta a esos hijos y a lo mejor le da esa paternidad a otra pareja. Sí, eso es un error gravísimo que cometen muchísimos hombres, ocupar un lugar, que no les corresponde. Esto es un error gravísimo de los hombres, porque muchas veces esos hombres hasta se encariñan por ahí de esos hijos. Y después corta la relación y tiene otra pérdida más. Exactamente. ¿Sí? Entonces, vos no tenés que ocupar un lugar que no te corresponde. ¿Sí? Claro. Y la mujer tampoco tiene que jugar ese juego perverso. Expulso a este, que es el padre, pero como ya no me conviene,
o porque tengo mucha bronca por lo que me hizo, ya le doy lugar a otro. Y el hombre tampoco tiene que desligarse de su hijo una vez que... No, lo que pasa es que el hombre tiene que saber que a lo mejor la mujer se queda con bronca al principio, pero tiene que bancársela. Sí, sí. Tiene que bancarse esa bronca de la mujer, sí, y tiene que poner el cuerpo. Y si la mujer tiene una bronca, porque algo, o sea, algo hacete cargo de cuál es de dónde viene el bronca. Deja que tu mujer te insulte, hacelo por tu hijo, claro, aunque sea al principio. Y hasta si tu hijo te ataca, vos tenés que saber que no te está atacando tu hijo, que el hijo es la punta de la flecha lanzada por la madre, o que es ese hijo que se llama figura instigada, es solamente un títere, pero que está siendo manejado por una figura que está atrás, que no estamos viendo. Hay alguien que me está atacando, pero no estoy viendo a quién me está atacando. Entonces no te la agarres con tu hijo, como padre, sea un poco más inteligente y contemplar la posibilidad de la instigación. Y es ahí donde hay que practicar la inteligencia emocional. Exactamente, ni hablar. Es decir, y hablando de inteligencia emocional, tenemos el videíto que te estaba comentando, que realmente es interesante, ¿no? Cuenta realmente cómo lo que es utilizar la inteligencia emocional en una discusión. A ver, Juan, si lo tenemos para ponerlo al aire. Call me an idiot. You're an idiot. What'd you say? You're an idiot. You're an idiot. You're ugly. That hurts my feelings. Yeah, like I care. I'm gonna get you in trouble. Sure, short stuff. I'm taller than you. Shut up. You call me an idiot one more time and I will windmill kick your face. Like I care. Like you could do anything in those clothes. These clothes are freaking awesome, okay? Sure, plaid and sweater vest. Oh, you have eyes. You can see. Stop being mean. I hate your face. Stop being mean. I hate blonde people. All right, give her a big hand clap. She did great. I tried to stop you. I couldn't. You did a great job. We're going to play one last time. Same rules. You can call me an idiot. I'm going to try to stop you. Don't let me stop you, okay? You keep being mean to me. You think I can stop her? No. All right, I'll try. Here we go. On the count of 3, everyone say action. 1, 2, 3. Go ahead and call me an idiot. You're an idiot. Oh, you think I'm an idiot? Yeah. Yeah, sometimes I do stupid things. That's true. Yeah, you do. You always do stupid things. I know. You're so smart. You're so lucky. Yes, I am. You're awesome. Thank you. And you're not. I know. We established that. Cool. Look, my happiness is not based on whether you think I'm cool or not. I'm going to be happy even if you hate my guts. Okay. And I'll always be nice to you, sweetheart. Okay. No. Isn't she lovely? Thank you. You're welcome. I won. Give me a big hand clap. That was awesome. Sociologists have been studying bullying for decades. They just don't call it bullying. They've always called it dominance behavior, that it's other people trying to overpower others. And it's just like the animal kingdom. You know, the alpha male mentality, that's what's happening on campus. And so when we understand it in terms of dominance behavior, people trying to have power over another, that helps us understand what to do about bullying when we really understand what it is. Let's say a bully says they hate your guts. I hate your guts. If you respond out of anger, shut up! The bully loves that. Never. I hate you. Don't care. You're hurting my feelings. That's the point, stupid. You see, the more upset you get, the more angry you get, the more fun they have. But what would happen if we were resilient? Everybody say resilient. What if we were emotionally strong? Everybody say strong. What if we were mentally tough? Everybody say tough. Then no matter what the hater says, you wouldn't care. I hate your guts. That's nice. You smell like body odor. You're nasty. Thanks for the information. Your face is ugly. You have a face of an angel, sweet cheeks. Okay, maybe that was too far. But how awesome would it be if you, the victim of relentless teasing and taunting or bullying, decided to not get upset, to have tough skin,
to allow the hateful, mean words of others bounce right off you and not care what the other person says. If you explain to students that bullying is nothing more than a game about winning and losing, and that the way that they can win is by not getting upset, and the bully will lose. And when people lose, they don't like playing the game, so they'll leave you alone. When you explain that to a student, it's simple, it's concrete. Don't get upset no matter what they say. Now, it's important to know this. When I say bullying, I'm only talking about when someone's hurting your feelings. But some people think bullying is more complex than hurting your feelings. They think bullying is like violence. Let me make it very clear. When I say bullying, I'm not talking about when someone punches your face. I actually believe that, you should get upset if someone punches your face. That's not bullying. That's called assault and battery, okay? Don't just stand there. It's all good. No, dude. If someone straight up punches your face, get upset. Why? Because that's a crime. That's not bullying. It's a crime. And crime should be punished. And if you ever feel like your life is in danger, you should be protected. Maravilloso, me encantó y aparte está como, realmente me dispara tantos pensamientos. Es lo que decíamos recién, cuando no te toca, cuando vos jugás las cartas del agresor, cuando jugás las cartas del psicópata, realmente vas a perder. Porque es un experto en su juego. Sí, pero como neuróticos tenemos que apelar a otras armas más inteligentes. No caer en un juego que no tiene sentido. Porque el psicópata busca un juego que no tiene final, no tiene ni principio ni final. Buscan sacarse ese sentimiento que tienen adentro de odios, envidias, resentimientos, falta de empatía. Es decir, es imposible construir algo con alguien así. Entonces, como vos decís, como es imposible construir algo así, no me puedo poner a su altura. Entonces voy un poquito más para arriba diciendo, sí, tenés razón lo que me estás haciendo. Sabiendo de quién viene esto. Porque por ahí uno no es dueño de lo que siente, pero sí somos dueños de lo que hacemos con lo que sentimos. ¿Cómo es esa? Claro, no somos dueños de lo que sentimos. Sí, por más que el otro me esté agrediendo, y voy a sentir un poquito de miedos, un poquito de temor, bronca, que lo voy a querer matar al otro, pero si entro en ese juego que me está proponiendo el otro, pierdo. No somos dueños de lo que sentimos, pero sí somos dueños de lo que hacemos con lo que sentimos. Y es más, te agregaría algo más. Nadie se apodera de nuestra mente si no le damos la llave de nuestra mente. Decía alguien, un amigo que era muy religioso, me decía, Jorge, vos de otro punto, pero yo de otro punto, me decía, yo pienso que trabajo mucho, él era muy buen jugador de fútbol, compañero mío de fútbol, pero bueno, la diferencia es que yo soy un poco agnóstico, un poco politeísta, y él era monoteísta, ¿no? Y él me decía, como pastor, me decía, yo por ahí a mi gente, la que está siguiendo a mis feligreses, les digo que el diablo no entra si vos no lo dejas entrar, me decía, ¿no? Y pasa un poco, es decir, el otro no entra si vos no lo dejas entrar. Lo que pasa es que una persona con muchas características psicopáticas va a tratar de entrar a vos. Entonces en su juego. Y va a tratar de hacerte entrar a vos en su juego. Claro. Por eso entramos ahí en que no tenemos que pretender que todo el mundo nos quiera. Es un error pretender que todo el mundo nos quiera. Por eso cuando hablamos de la ley de los 3 tercios, en el mejor de los casos, ya que hablamos de emociones y cuestiones de vinculaciones interpersonales, hablamos de la ley de los 3 tercios. No podemos pretender llevar adelante eso que nos enseñan desde pequeño de creer que todo el mundo nos quiera. Ley de los 3 tercios en el mejor de los casos. Con una tercera parte de la gente nos vamos a llevar bien, con otra tercera parte nos vamos a llevar más o menos, y con otra tercera parte no nos vamos a llevar, pase lo que pase. Claro. ¿Sí? El tema es, con esa tercera parte, con la gente con la cual nos vamos a llevar bien, abrirnos, ¿sí? Con confianza, con seguridad. Pero el otro me va a fallar, no importa, el otro no va a hacer lo que yo quiero, no importa. Es una forma de crecer, la forma de evolucionar es a través de la hospitalidad. Uh-huh. Como yo te decía la otra vez, no tanto a favor de la tolerancia y por soportar, sino a partir de la hospitalidad. Hospitalidad viene de huésped.
Sí. El huésped puede ser hostil, pero lo tengo que dejar entrar a pesar que el otro puede ser un poco hostil, un poco diferente a mí. Es la única manera de crecer y de evolucionar que tenemos los seres humanos, en relación con los demás seres humanos. La manera de satisfacer nuestros deseos y nuestros afectos más profundos es en vinculación profunda con otros seres humanos. Pero también hay que identificar a aquellas personas que nos pueden llegar a afectar mucho para aprender a poner límites y delimitar nuestra territorialidad. O sea, con gente con la cual puedo enganchar y puedo crecer y puedo evolucionar más allá del daño que me puedan hacer, y con otra gente no puedo crecer porque no hay piel, porque no hay una interacción posible. Muy bueno. Esto es como un cierre, ya pues andamos sobre el final. Dale. Muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado nuevamente. Muy interesante el tema y muy interesante el desarrollo. Bien. Lo que hemos querido dejar como mensaje es que podemos aprender inteligencia emocional. La inteligencia emocional se puede aprender. Es mucho más importante, como vos dijiste, que la inteligencia intelectual y racional. Lo que pasa es que ¿a dónde aprendemos inteligencia emocional? ¿A dónde lo aprendemos? ¿Dónde lo aprendemos? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde es la escuelita de inteligencia emocional? En ningún lado. Lamentablemente en ningún lado. Entonces por ahí está bueno. El autoconocimiento es un buen aprendizaje para la inteligencia emocional. Qué bueno. ¿No? Sí, yo creo que es la primera herramienta, el autoconocimiento, y el tema por lo menos es aprender a saber que somos seres emocionales. ¿Qué soy? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Y qué permito? Claro. Y saber que es normal que me enoje frente a una injusticia, saber que es normal que me ponga triste frente a una pérdida, saber que es normal que llore o que me ponga triste frente a una pérdida, saber que frente a una cuestión placentera que esté alegre y contento, y permitirme esa alegría y transitar el placer de la vida. Exacto. Que el sentido, como yo terminaba los programas de Canal 3 en Rosario, que es completamente normal sentir alegría, y que el sentido de la existencia humana es ser feliz. El sentido de la existencia humana es ser feliz, es poder disfrutar. ¿Y es posible? Yo creo que sí, Saber disfrutar es saber saborear el árbol, ¿sí? De nuestra propia vida, saber saborear el fruto del árbol de nuestra propia vida. El sentido de la existencia humana, una vez que uno se apodera de esas emociones, es saber que hay que permitirse esas alegrías, permitirse el placer y aprender a disfrutar, porque ese es el verdadero sentido de la existencia humana, no inhibiendo ni reprimiendo nuestras otras emociones. Pero para poder sentir esa máxima de alegría, hay que saber que hay que permitirse la tristeza, permitirse los enojos, permitirse la alegría y saber transitarlas de la mejor manera posible.